De terrorismos a terrorismos. 2. El terror mayor, parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Desde China hasta Chiapas, pasando por Chechenia y Cachemira, el Timor, Costa de Marfil, diversos pueblos del mundo sufren la afectación que la civilización tecnócrata asesta como guerra económica, como guerra de desgaste, como dominio institucional que permanentemente los afecta y controla, llegando a convertirse en un terrorismo de Estado que en los casos más extremos necesita utilizar métodos violentos de represión. Todo sea sacrificado para que el status quo se reproduzca, con lo que eso representa en cuanto a que la marcha acelerada del progreso material siga adelante, porque así lo designa ya la razón de ser de la sociedad industrial, que determina la manera de comportamiento de las estructuras institucionales capitalistas. Así pues, no hay peor terror que el que se ejerce de manera cotidiana condenando a las personas a la miseria, manteniéndolos en una condición marginal que les niega posibilidades de vida que otros sí tienen, poblaciones a las que se les oprime en sus lugares naturales de residencia, o que cuando se requiere se les desplaza de sus asentamientos por motivos lo mismo económico que políticos. Y si palestinos y otros islámicos tienen décadas de estar padeciendo la presión del neocolonialismo occidental y la inserción de Israel en el Medio Oriente favorable a los intereses occidentales, ejerciéndose un terror imperialista que los mortifica, hasta cierto punto parece natural la reacción drástica de su parte, con la que responden como efecto, afectados a consecuencia de la violencia padecida en carne propia, situación en la cual el Estado israelí golpea con la fuerza de un ejército moderno, utilizando armas de reciente factura, made in USA, que tan solo a los británicos y a ellos se las venden, incluyendo un arsenal nuclear en números desconocidos, solo posible en su realización por haber contado con el apoyo de la OTAN, además del gobierno norteamericano, por supuesto, contando también con una policía secreta de primer nivel, el Mossad, para así establecer el poder de un Estado moderno y vigoroso, una auténtica potencia incrustada en el Medio Oriente, apoyada por la poderosa facción de judíos de Babilonia, ubicados en los Estados Unidos, quienes gran poder financiero e influencia tienen en Washington y en Nueva York. Este formidable poder de las potencias de derecha es el que causa esta condición terrorífica en la que viven los palestinos, los que se han visto obligados a responder con la impotencia de los débiles, utilizando piedras lanzadas por adolescentes en lo que viene a ser la intifada. Los propios atentados suicidas perpetuados por personas bomba se explican, mas no se justifican, por la desesperación que embarga a un pueblo acosado. Violencia desenfrenada que va increciendo como escalada de este terrorismo de respuesta que los musulmanes llevan a cabo después de haber sido humillados en repetidas ocasiones durante el siglo XX por las potencias occidentales e israelí, lo que haría entendible, también hasta cierto punto, los atentados suicidas del todavía oscuro 11 de septiembre. En el fondo de todo terror que hoy en día martiriza a tantos inocentes está el terror que de manera sistemática genera el capitalismo imperialista que va empobreciendo a los pobres, a los pueblos y depauperando la tierra. De ahí el que la reacción de los débiles degenere también a su vez en ese terrorismo despiadado e inhumano de los grupos fundamentalistas musulmanes, los que por su idiosincrasia religiosa, que conserva el fervor antiguo de la tradición monoteísta como ninguna otra religión, son la cultura predispuesta a confrontarse con el gran Satán, aunque para ello los guerreros de Alá también se rebajen a actuar de una manera inhumana, y no como lo solían hacer con gallardía según dictados de Mahoma en los comienzos de la yihad. Pero este no es el mejor de los mundos posibles, y la descomposición ética afecta a la situación mundial en un ámbito en el que las sociedades se descomponen en sus componentes individuales y colectivos, por la proliferación del ego y la vanagloria, porque tenemos un gran odio en nuestros corazones corrompidos por una manera de vida que dista mucho de ser la adecuada para seres que pretendemos ser racionales. La injusticia de este mundo, desquiciado, propicia la generación de más injusticia,
Los yanquis van a Afganistán en búsqueda de venganza y cientos de inocentes que habitan en uno de los países más pobres del mundo lo tienen que padecer. Algo similar pasa en Chechenia, en donde el imperialismo ruso heredado de la URSS comete masacres, reproduciendo una situación similar a la de los Estados Unidos e Israel en Palestina, y a como en menor intensidad acaece en la dominación china en el Tíbet. Una gran nación ataca a una pequeña y pobre. Es el caso de Rusia. Trátese de terribles atentados en contra de civiles perpetrados, al parecer, por una minúscula y sanguinaria mafia de terroristas chechenios, para que tengamos que también allí la espiral de la violencia se dispara. La primera guerra en Chechenia le costó la vida a algo así como 100.000 o 120.000 personas, y su capital Grozny quedó destruida. Y en la segunda intervención comenzada en 1999, pagan los civiles con sus vidas la arremetida rusa que va en busca de los terroristas islámicos. ¿A cuántos asciende el número de muertos? Un comité de madres de soldados rusos calcula en 60.000 los muertos. La Asociación de Víctimas de los Campos de Concentración, ONG chechena, en 100.000. Una organización de derechos humanos de Helsinki indica que cada mes mueren en Chechenia entre 50 y 80 civiles. Es decir, mueren más civiles que soldados rusos o guerrilleros islámicos. Es algo pavoroso. De allí el que, en venganza, Abu Bakr y su escuadrón de terroristas suicidas haya dicho en el asalto al teatro Dubrovka de Moscú: venimos a matar a sus mujeres, sus niños y sus ancianos porque ustedes están matando a los nuestros. Es el ojo por ojo y diente por diente, la respuesta del odio acumulado multiplicando la muerte. Y no se trata de defender a los regímenes islámicos, que suelen ser intensamente opresivos para con sus propios súbditos, ya que si ejerciesen un imperio, las condiciones mundiales serían mucho peores, con una monarquía encabezada por un tipo como Saddam Hussein o los talibanes, siendo más el caso de que en calidad de ofendidos se están convirtiendo en los terroristas número uno del orbe como reacción al acoso neocolonial del occidente hambriento de petróleo. Pero cuidado, pues esta compulsión capital imperialista puede seguir provocando reacciones contrapuestas en diversas partes del mundo, de muy diversa índole, lo mismo de guerrillas aparentemente vinculadas al narcotráfico como en Colombia, o mejor aún, rebeldes insurgentes como los neozapatistas levantándose en Chiapas ante regímenes autoritarios e insensibles a la depredación de las riquezas que el continuo maquinal capitalista ejerce en el sudeste de México. Y peor, si el plan Puebla-Panamá no toma en cuenta los legítimos reclamos de los nativos por resguardar los recursos naturales de las tierras que habitan y darles participación justa en el uso racional que se debe hacer con tales riquezas. Pero he aquí que la mentalidad occidental colonialista reproduce viejas consignas ideológicas, justificantes de su dominio imperial, porque ahora ellos encarnan la punta lanza del progreso. Ya no se trata del espíritu hegeliano, sino de pilotear la máquina que el reino del hombre ha construido. Así entonces, los europeos septentriooccidentales y por extensión los norteamericanos, sus auténticos herederos en la victoria, se conducen como si tuviesen el derecho de ser corsarios en el mundo, patente otorgada por la divinidad, o por la inteligencia, o superioridad racial que desde el tiempo de los helenos, en cierto modo, suelen pretender. De ahí el que con tal mentalidad tiendan a cometer tropelías, verdaderos actos terroristas, sin mirarlos como tales, creando una falsa conciencia que anula o palía la carga moral de dichos actos. Atentados terroristas que, realizados bajo la égida del Estado, se pueden realizar de manera institucional, es decir, despersonalizada, aminorándose la carga en la conciencia como parte de un proceso de causa mayor en el que los agentes que lo ejecutan actúan en calidad de sujetos que cumplen órdenes, o de marionetas que aceptan los imperativos que el sistema establece como una sobredeterminación, la cual, por supuesto, está dada por intereses económico-políticos que favorecen el modo de vida capitalista del cual se benefician los potentados y principales gobernantes. En estos tiempos, trátese de los señores del poder y del dinero, los organizadores multiplicadores de beneficios lucrativos obtenidos como usura y a costillas de endeudar a las naciones dependientes, empobreciendo a los pueblos.
Los amos de las industrias en plena reconversión ante una tecnología que avanza vertiginosamente y desde luego, como señores de las riquezas naturales de la tierra, la auténtica riqueza, de la cual se apropian para explotarla, usando para ello, a su conveniencia, las constituciones nacionales a las que suelen mangonear y cambiar a su antojo para garantizar el usufructo de lo que teóricamente son los bienes de la nación. Según esto, entiéndase, de un pueblo idealizado en las constituciones, pero fregado de mil maneras en la realidad. En fin, son muchos temas que por ahora tan solo se lindan, apareciendo como preámbulo para entender algo cardinal que nos afecta en la actualidad y que tiene que ver con esta violencia institucionalizada que establece la dominación capitalista como razón de Estado, la que en sus casos más extremos se convierte en un verdadero terrorismo de Estado. Razón de Estado que es esta razón constructiva de la tecnosfera industrial, razón pragmática capitalista que busca multiplicar las ganancias, razón instrumental que codifica las relaciones humanas, razón funcional que instaura un orden autómata maquinal, razón de un orden o sistema totalitario complejo y completo en su ordenamiento cuadriculado, sobredeterminando las áreas de trabajo sometidas a un control absoluto en cuanto al orden de prioridades se refiere, razón alienante que domina las mentalidades haciéndolas propensas a la aceptación de injusticias, porque la verdad puede ser suplantada por mentiras, como la realidad adulterada bajo los efectos distorsionantes que difunde la telepantalla e induce hasta el subconsciente colectivo con ese proceso de idiotización del ser humano que emprende la televisión comercial desde hace décadas. Razón del establishment occidental que triunfa en el mundo entero, al que ha conquistado, convirtiéndose en el mejor proyecto de desarrollo y de realización de un sistema productivo capitalista. Un tipo de razón que empapa al mundo y puede disimular el terror que causa, aun y cuando cometa las peores atrocidades, siendo capaz de proseguir realizándolas, porque el orden que establece funciona, y funciona muy bien, como la NASA, el Pentágono, Wall Street, la OTAN, los institutos de investigaciones científicas del primer mundo, etc., implantando un dominio mundial que se basa en el progreso material, la marcha ineluctable del progreso, el incremento del confort, aunque solo beneficia a un porcentaje reducido de la población y tenga un lado filoso que lacera a la naturaleza, lo que se compensa con el perfeccionamiento de los enseres, el mejoramiento constante de la tecnosfera con los avances científicos y técnicos que auguran un domo artificial, presupuestados como una hipotética carrera hacia las estrellas que permitirá al hombre, o en lo que se convierte en un futuro próximo, ir más allá de su periodo de vida circunscrito a la Tierra. Mientras este progreso prosiga comandado por los capitalistas, encarnaciones del espíritu relojero del mundo, y sigan siendo capaces de incrementar la tecnosfera, aunque se lleven a media humanidad entre las patas, al fin de que el fin justifica los medios, la dominación imperialista capitalista que patrocina la marcha del progreso ineluctable seguirá realizándose, y los capitostes dirán que la tecnociencia, con su perfeccionamiento, salvará a la Tierra, y el lado oscuro de la modernidad capitalista, como reino mitigado del terror, seguirá efectuándose y conforme se agudice la problemática mundial cundiendo la escasez y la carestía. Sálvese quien pueda del reino de la bestia apocalíptica, o como lo sugería Kant en El fin de todas las cosas, cual noción propia de la escatología cristiana, del reinado del anticristo que se establecería en la tierra por un breve lapso antes del juicio final, breve reinado probablemente asentado en el temor y el egoísmo, cabría añadir, y en el engaño, condición negativa, a la manera de ser el fin inverso de todas las cosas, implicando el fracaso de la Iglesia Católica, situación a la que se llega por la depravación humana de un comportamiento antinatural.